Buenas noches y bienvenidos al Enfoque tras este paréntesis vacacional. Hoy analizaremos con nuestros invitados varios asuntos de interés que han sido o siguen siendo noticia en la ciudad. Por un lado, la aprobación inicial de los presupuestos de la ciudad y todo el debate que ha generado. No nos olvidaremos de la presencia de Melilla en Fitur tampoco. Y en cuanto a inmigración, hoy traemos la sentencia del Tribunal Supremo por la que se confirma que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto por la Ley de Extranjería. Pero no voy a seguir avanzando en los asuntos que vamos a abordar aquí hoy en el programa. Antes paso a presentar a los verdaderos protagonistas de esta tertulia, que son nuestros invitados de esta noche. Nadim Mohamed, buenas noches. Hola, buenas noches. Por estar aquí. Gracias. José María Navarro, buenas noches, gracias. Buenas. Y Marcos Robert, hola, buenas ¿qué tal? noches, Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, a los tres. Bueno, como decía en la introducción, si os parece, pues vamos con ese primer vídeo de Fitur en el que el presidente de la ciudad, bueno, el primer día saben que el stand de Melilla fue visitado por Su Majestad de los Reyes de España. Y bueno, pues el presidente de la ciudad hizo una valoración y también valoró de forma muy positiva la presencia de Melilla en Fitur, aunque puso el acento en los precios de los billetes. Vamos a ver esa valoración del presidente de la ciudad. La portavoz del Grupo Popular ha defendido a ultranza los presupuestos que ha elaborado su Ejecutivo porque sirven, dice Fadela Mojatar, para garantizar el futuro de la ciudad, porque se trabaja para todas las clases y se piensa en todas las personas. ¿Cuál en estos presupuestos que hoy defendemos? Respetaremos lo bueno que haya, poco o mucho lo respetaremos, a diferencia de lo que hicieron ustedes, y vamos a revolucionar las políticas que creamos que son indispensables para retomar el pulso a la ciudad, políticas que son ambiciosas y que difieren, sobre todo, en hacer las cosas de otra manera, bajo un equipo compacto, comprometido y con un liderazgo sólido. Fadela Mojatar asegura que su Ejecutivo está afanado en darle la vuelta a la ciudad después de la desastrosa gestión del Gobierno tripartito. Entiende que no hay discurso con el que defender la ingobernabilidad que ha existido en la ciudad durante los últimos 4 años. El asunto es que no hay discurso que sostenga la ingobernabilidad a la que han sometido ustedes a Melilla. Y eso es un dato taxativamente objetivo. Y hay dos realidades, por suerte, la suya, la que han evidenciado a ojos de todo el mundo, y el prometedor futuro próximo en el que estamos trabajando. Ahora sí, ya con nuestras propias cuentas, una vez sean aprobadas, y vayamos cerrando uno a uno los tramos de esta carrera de obstáculos en los que ustedes han convertido su gestión. La Popular no duda en defender las cuentas públicas de 2024 por cuanto en un tiempo récord, incide, se está reconduciendo a la ciudad, con un capítulo de inversiones muy importante que llegará a todos los barrios. Espera que los presupuestos de 2024 sirvan para emprender un presente mejor y un futuro esperanzador. La portavoz de Coalición por Melilla sostiene que las cuentas públicas de 2024 están llenas de imprecisiones y de cantidades que bien son irrisorias para llevar a cabo los anuncios grandilocuentes del Gobierno o bien no se podrán ejecutar. Cree que las medidas estrellas del programa del Partido Popular tampoco se reflejan en estas cuentas. Presupuesto abultado, plagado de imprecisiones, partidas inejecutables, clasistas y con muy poca planificación. Porque fíjese, una pequeña comparativa. Frente a 200.000 euros en ayudas al alquiler para los médicos, rebajan ustedes el alquiler para los jóvenes a 18.000 euros. Si esto no es clasista, que alguien venga y se lo explique a ustedes. Al-Mansuri denuncia que las inversiones se hayan visto reducidas y remarca que muchas de las actuaciones que se reflejan en esos presupuestos ya fueron proyectadas por el Ejecutivo tripartito. Ha hablado usted de proyectos del Gobierno anterior. Ha hablado usted del vivero para empresas tecnológicas. Ha hablado de formación en tecnología. Eso se lo hemos dejado presupuestado, 10 millones de euros. Le hemos dejado, señora Mojatar, 25 millones de euros para vivienda. De los 26 que ustedes devolvieron, hemos conseguido recuperar 25 millones. Y eso está ahí para que lo desarrollen. Y le hemos dejado más de 13 millones de euros para infraestructuras de ámbito social. Solo 3 ejemplos. La diputada de CPM acusa al Ejecutivo de privatizar la gestión de las ayudas sociales por el uso abusivo que se hace de las subvenciones nominativas y asegura que los de 2024
2024 son los presupuestos más clasistas de toda la historia de Melilla. Como ejemplo, alude al hecho de que el número de beneficiarios de los planes de empleo se vaya a ver reducido. Pero en este presupuesto no está contemplado. En este presupuesto no hay ninguna nueva actuación de la que nosotros dejamos. Eso está claro. El edificio de correo, ustedes desde 2015 lo podían haber hecho, no lo hicieron. Se lo dejamos preparado para hacerlo. Empiécenlo ya, ya. Nos hablan del pabellón del campus, que he tenido que llegar yo con mis compañeros de la facultad para poder desbloquear el nuevo pabellón, que va a ser una realidad en 2 meses. De eso no hablan absolutamente nada. Y el nuevo campus, señor Conesa, yo propuse que estos 55 millones de euros que vienen de el Plan de Desarrollo Socioeconómico del Estado para un campus de FP, que se metiera junto con el nuevo campus universitario. Ustedes han desechado. Rojas también reprocha que no se contemple ninguna infraestructura deportiva importante y que se eche por tierra el proyecto para construir una nueva escuela de música y baile. Asegura que tampoco se observa ningún cambio notorio en cultura y lamenta que no se sepa cómo gestionar las competencias de intercultura. Deporte base, se lo dije en la comisión, me faltan políticas de deporte base. Celebro, evidentemente, que se continúe con la escuela infantil. Se la dejó hecha mi compañera Elena Fernández, pero me da mucha pena que se eche por tierra el precioso proyecto de una nueva escuela municipal de danza, música y teatro en el terreno de la anterior Casa de Socorro. Me da mucha pena y que volvamos a la política de hoteles. En cultura, es que no vemos ningún cambio sustancioso, señora Mojatar. El PSOE sigue denunciando la mala organización que existe en las direcciones generales y el aumento de personal de confianza, sin olvidar que algunos presidentes de sociedades públicas cuenten ahora en esta legislatura con un sueldo. El Gobierno ha actuado así para convertir a la ciudad en comunista. Se nos quita el dinero mediante impuestos y luego tenemos que mendigar del Gobierno lo que necesitamos para vivir, empezando por el trabajo. Vamos con algunos casos concretos. Asumir competencias impropias. Ejemplo, el servicio de enfermería en los colegios. Otro ejemplo, las ayudas económicas a determinados médicos para pagar sus alquileres de vivienda. Otro ejemplo, decir que van a poner 75 técnicos de educación primaria cuando no pagan a los conserjes la apertura de los colegios por la tarde. Desde Vox se denuncia que la ciudad autónoma suma una serie de gastos que no le competen porque son competencias estatales y acusa al Partido Popular de estar permitiendo el éxodo de una parte muy importante de la población melillense ante la falta de oportunidades. El dinero de los presupuestos es dinero de los contribuyentes, no dinero que el PP generosamente regala a los melillenses. No olvidemos que los presupuestos de los que estamos hablando no son la totalidad de los presupuestos de la ciudad. Hay que añadir lo que el Estado gasta, no gasta o malgasta en educación, sanidad, orden público, transportes, obras públicas, autoridad portuaria, defensa y un muy largo etcétera. Tasende cree que estas cuentas no llevan aparejada ningún cambio importante y eso dice teniendo en cuenta que Melilla es la región de España con mayor presupuesto por habitante. Muy mejorables. Ustedes apelan constantemente a que ustedes, como tienen mayoría absoluta, están legitimados a pasar por encima de esta Asamblea y pisotear el derecho de los diputados que podamos presentar enmiendas. Ese es el problema del Partido Popular. Eso es el problema que nos están dando a entender en esta legislatura. Que estos no son los presupuestos del PP, son los presupuestos de Melilla, de los melillenses. Y, por tanto, los 25 diputados tenemos derecho a intervenir. Al menos a proponer. Amin Gazmani cree que el Partido Popular ha adoptado una actitud vengativa y que no quiere cambiar la ciudad. Le reprocha que no haya dejado a la oposición presentar enmiendas 32 en el caso de Somos Melilla. Quería proponer un plan de formación y capacitación para 1.200 jóvenes. Crear una partida para reformar y equipar las instalaciones deportivas. Crear comedores escolares con el Ministerio de Educación. El tema del plan de tomas, sí, pero si no me lo han dejado presentar, señor Conesa. Un plan de tomas de agua en las zonas en las que no pueden acceder los vehículos de limpieza. Un proyecto de reforestación urbana y cinturón verde. Un plan de alfabetización, que tenemos a personas que no saben ni escribir y están haciendo cursos de costura y confección. El diputado de Somos Melilla se ha mantenido en la misma línea de la semana pasada, criticando la ausencia del debate presupuestario, el uso abusivo de las subvenciones nominativas o la reducción que se registra en el capítulo de inversiones. A juicio de Amin Gazmani, los del PP son unos presupuestos continuistas que son muy mejorables. Inversión,
proyectos previstos para comenzar en el año, no en la legislatura, en el 24. No me mire con esa cara, señor Busián, se lo voy a citar libremente. No me voy a meter con usted ni con nada. El edificio de Correos. Está previsto que se inicien las obras este ejercicio. El proyecto ya está confeccionado y el inicio de las obras. Un centro de enfermedades para personas con discapacidad y enfermedades neurológicas. Proyecto, inicio de obras en el 24. Vivero de empresas, ya lo hemos dicho. Modificación del PERI, que hay que hacerlo en ese lugar, hay que modificar el PERI. Redacción del proyecto e inicio de las obras. Un centro multidotacional o de servicios múltiples que vamos a construir en la zona de carretera de Idún. Daniel Conesa rechaza lo dicho por la oposición sobre que los de 2024 son unos presupuestos continuistas y defienden la necesidad de que la administración local llegue a aquellos ámbitos donde no lo hace el Estado. Además, incide en la importancia de mirar al norte para que la situación económica de Melilla no dependa de las decisiones de Marruecos. Ese mirar al norte no implica una negación de lo evidente, que es nuestra vecindad geográfica, que nos lleva a desear las mejores relaciones económicas y sociales con nuestro vecino país. Eso sería lo deseable y eso es lo que nosotros queremos. Parece que Marruecos no, evidentemente. Pero sí expresa el mirar al norte nuestro deseo como Gobierno de que el desarrollo económico y social de Melilla no tenga que depender nunca más de los supuestos planes, supuestos porque no sabemos cuáles, nos los podemos imaginar, y de las decisiones políticas de nuestro vecino país. Miren ustedes, o cambiamos la ciudad o nos vamos a hacer puñetas. O cambiamos la ciudad, el modelo socioeconómico, o nos vamos a hacer puñetas. Desde el punto de vista social, político y de cualquier punto que ustedes quieran verlo. Esta ciudad está como para transformarla y no perder ni un segundo en demagogia, en ralentizaciones o en repentizaciones de cualquiera. Imbroda defiende que el Gobierno haya tenido que contemplar medidas valientes en sus presupuestos para afrontar los problemas de la ciudad y cree que el Partido Socialista tiene mucho cuajo cuando dice que no se recoge ninguna actuación importante en materia universitaria. Y esta vez ya tenemos 2 nuevas titulaciones y 5 másteres nuevos, ciencia de datos e inteligencia artificial, que entrará en vigor el 25-26. Y es que además, podología, 25-26. Y es que en el curso próximo 24-25, estamos trabajando para habilitar un trozo en 1.400 metros de la estación marítima para que se puedan desarrollar más facultades allí. Y posiblemente, para el próximo curso, se abrirán más grupos, tanto en enfermería como en fisioterapia. El jefe del Ejecutivo local, al igual que han hecho sus compañeros de partido, niega que estos sean unos presupuestos continuistas y sostiene que al decirlo se le está insultando. Imbroda incide en el esfuerzo que ha hecho su gobierno en esos presupuestos para solucionar todo lo que no hizo el anterior Ejecutivo, que no dio ni una remarca en lo que a gestión se refiere. Evidentemente hemos querido dar paso a este resumen de la aprobación inicial de los presupuestos y por equivocación pues dimos paso al de Fitur. Más adelante volvemos con Fitur. Bueno, pues ahora sí, con los compañeros vamos a analizar estos presupuestos que, como saben, se aprobaron de manera inicial hace pues unos 10 días y el presupuesto asciende a 364 millones de euros y solo se aprobó con los votos favorables del Grupo Popular. La oposición votó en contra. Marcos. Bueno, a ver, para nosotros, para un simple comentarista, un periodista, pues es muy difícil analizar así a bote pronto lo que son los presupuestos generales de la ciudad autónoma o de lo que sea, vamos. Es muy complicado, es un documento muy extenso, muy largo y claro, aquí pues no podemos hacer las apreciaciones que hacemos, pues son muy simples, no muy por encima, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que sean erradas, ¿vale? Entonces es muy complicado. El tema presupuestario en Melilla siempre acaba de la misma forma, con la misma bronca, pero da igual quién gobierne, Partido Popular o la oposición, nunca hay tiempo para ver bien el documento, siempre se presenta tarde, no se tienen en cuenta las alegaciones, enmiendas, en este caso que presentan otros partidos políticos y, en fin, es la tónica general. En ese sentido yo no veo ninguna diferencia. ¿Qué me sorprende a mí de los presupuestos? Primero, la cantidad, que no ha hecho más que aumentar continuamente año tras año. Ya estamos por 364 millones, me parece una barbaridad. Eso, no sé, es casi el presupuesto que tiene la ciudad de Zaragoza, que tiene 700.000 habitantes.
De verdad, en fin, vamos a ver qué hacemos realmente con este presupuesto y a ver qué parte de ese presupuesto va a inversiones productivas, que es lo que interesa a la ciudad, productivas, porque a la gente que está desempleada le da igual que en Melilla se abra la carrera de podología en el año 25-26. Aquí tenemos una serie de problemas que deberían ser estratégicos, deberían ser básicos, así han sido considerados en todos los planes estratégicos y proyectos que se han ido haciendo en Melilla, pero parece que luego cuando se aprueban los presupuestos nadie los tiene en cuenta. ¿Pero qué le importa a los 15 o 16.000 parados de Melilla que se abra la carrera de podología? Vamos a ver. La prioridad en Melilla de abrir la carrera de podología, que me parece muy bien, que se abra y que aumente el campus y las carreras, pero habrá que enfocar esto de otra forma, ¿no? Intentar hacer inversiones que luego reviertan en la generación de empleo, la generación de industria, de empresas de todo tipo, etcétera. Eso pienso yo que debería ser lo importante. Y luego, respecto a los comentarios que han ido haciendo cada uno de los partidos políticos, me sorprenden algunas cosas. Por empezar por el gobierno, el Partido Popular, decía el señor Conesa, lo de mirar al norte, bien, lleva muchos años diciendo que hay que mirar al norte, algunos lo decíamos de hace 20 años, pero que diga que es que no debemos depender de Marruecos como pasaba antes. ¿Me está diciendo que Melilla dependía de Marruecos? ¿Las decisiones de Melilla se tomaban en Marruecos? Me parece una gravedad extrema lo que acaba de decir este señor. Una cosa es que la economía de Melilla en parte dependirá del comercio transfronterizo con Marruecos, otra cosa es decir esta barbaridad, no debemos depender de Marruecos. Melilla nunca ha dependido de Marruecos. Melilla lo que ha tenido era un comercio atípico fronterizo que dependía evidentemente de la regulación que Marruecos en cada momento quisiera hacer de la frontera. Pero eso, a depender de Marruecos, es una cosa distinta. Hay que hablar con propiedad, sobre todo cuando está uno en un pleno, tiene un cargo de responsabilidad y se presenta un documento tan importante como unos presupuestos generales del Estado. Gracias. Claro, es que eso es fundamental. Y luego hay cosas que no entiendo, que son los presupuestos clasistas, dice CPM, ¿por qué? ¿Porque va a haber menos planes de empleo? Eso es absurdo. PSOE, criticando el edificio de Correos, pero ¿qué hizo el PSOE durante 4 años de legislatura con el edificio de Correos? Si no han hecho nada. Y respecto al campus, ¿dónde está el proyecto de campus? ¿Qué decían? Tampoco han hecho nada, ¿por qué se lo critican ahora al Partido Popular? Es que son cosas que son incomprensibles. Vox, que Melilla es una ciudad comunista, ¿por qué? Porque hay muchas subvenciones y mucho sector público. El sector público existe en todas las ciudades de España, en todas las regiones, eso no te convierte en comunista. Competencias impropias, esto ya sí podríamos entrar si ya tiene más miga. Efectivamente acaba de asumir la ciudad otra competencia, creo, en materia de inserso. Me imagino que también habrán pactado la partida presupuestaria para pagar esa nueva competencia del inserso que va a gestionar la ciudad. En fin, eso debería explicarlo el gobierno local, no lo ha dicho. Y bueno, respecto a Somos Melilla, pues el tema de las enmiendas es el de siempre, nunca se tienen en cuenta enmiendas de la oposición. Yo creo que deberían hacer un ejercicio un poquito más democrático entre todos los partidos políticos y si bien es cierto que el que gobierna tiene la mayor responsabilidad en hacer el documento, el presupuesto, pero hombre, no pasa nada por hablar con las otras fuerzas políticas e intentar llegar a algunos consensos, ¿de acuerdo? En algunas áreas que son vitales para la ciudad. José. Sí, a ver, empezaría un poco por los extremos. Nadie se ha quejado en el pleno, si os habéis dado cuenta, de los 364 millones de euros, que es una cantidad que yo no critico, bienvenida sea, pero la verdad es que Melilla siempre tiene altos presupuestos. Hablamos de una ciudad de 80-85.000 habitantes. Claro. Echen ustedes un vistazo a lo que tienen otras provincias de 300, 500.000 habitantes, 700.000, y verán que solamente nos supera un poco, y a veces ni nos superan. O sea, Melilla tiene presupuestos enormes, bienvenidos sean. Para inversiones, fluctúan las cifras, he escuchado entre un 8 y un 12%, casi el 60% sería el famoso capítulo 1 y un porcentaje también en pagar deudas y créditos. Cuidado, tenemos margen para créditos, pero hay que pagar bastante. En cuanto al tema de las enmiendas, me voy al otro extremo, sí es un clásico. Y además le dijeron a la oposición que no las presentéis porque es que ni las vamos a ver. Claro. Se la dijeron claramente. Había prisas, el pleno llegaba con retraso, pero así no se hace. O sea, las estudias, las analizas, ves alguna o lo veremos más tarde, luego las rechazas, pero el no verlas es usar ese rodillo que amenazaba a la oposición de que iba a ser usado por parte del gobierno. Yo lo puedo entender, porque eso retrasaría más un presupuesto que ya va retrasado, pero mal empieza. Porque el tema de aceptar enmiendas o echar un vistazo o hablar algo es un tema casi de comportamiento civilizado, ético, más que luego no lo aceptas. Es un buen comportamiento democrático, en democracia, hablar de las cosas, en el Congreso a veces se presentan mil enmiendas y alguna que otra cae. Pero ni siquiera decir, mira, es que ni las ofrezcáis porque ni las vamos a ver,
mal empieza. Y en cuanto ya al tema del propio reparto, del comportamiento de la oposición, digamos que tipo almirante Nelson, cada uno ha dicho lo que tenía que decir, mal o bien. Lo del tema clasista de CPM es yo creo que una argumentación de CPM que tendría que ya aparcar, porque eso ya después de 4 años de gobernar no cuela. El tema del edificio de Correos, aquí los culpables, y son los culpables, tanto el PSOE como el PP. Creo que esta vez sí, el edificio de Correos estará activo final del 25, principio del 26, pero van a tardar, o han tardado 2 legislaturas, casi 3, en poner en acción un edificio que ya está construido, que estará desordenado, pero está en buen estado. Muchos años. Yo me paseé en una visita de obras para un reportaje que hicimos en su momento con Miguel Marín, de esto hará casi ya 8 años, y dije, bueno, esto es fácil, el edificio está construido. Pues nada, llega el nuevo gobierno, sé que se presentó el COVID por en medio, lo sé, pero no se hizo nada, nada de nada, y menos mal que no quitaron los árboles de la fachada. Sí. Cuidado con eso. Y acaba que vigilarlo, Podían podarlos, eso sí. Cuidado con eso. Y ahora ahora sí se ha aprobado con la lentitud de la administración. Mucho tiempo. Ahora empiezas a entender tema hospitales universitarios. No somos comunistas, y mucho menos el gobierno de Juan José Prada. Eso se lo digo yo. A ver, España es un país con un fuerte sector público que yo no critico, y mucho más la periferia de España, Melilla, Ceuta, Baleares, Canarias. No le cuento ya lo que estamos pagando todos, la Polinesia francesa, que la pagamos todos los ciudadanos europeos. Así que no es malo. Otra cosa es cómo se usa ese dinero público. Y yo creo que Melilla tiene que ser una ciudad reforzada en lo público, en cualquiera de sus ministerios. Yo nunca criticaré eso y no somos tan comunistas. Otra cosa es que la gestión no sea correcta. Yo discutí en esta misma mesa hace unos días con el señor Tasende sobre que si se hicieran los hoteles, estos hoteles podrían tener ayuda pública. A ver, hay que dar un empujón inicial porque si no, no vienen. Porque Melilla no puede vivir solo de un sector privado que nos mira con recelo a pesar de nuestro sistema impositivo mucho mejor. En cuanto al tema del Partido Socialista, va un poco dando bandazos, porque es que al pobre hombre le salen problemas por todos lados. Algún día hablaremos de la bonificación de empresas, la que hemos perdido, hablaremos de que ningún empresario, que yo sepa, si hay alguno, me retracto, ningún empresario de Melilla a día de hoy ha rellenado los papelitos para el nuevo sistema de bonificación, que en realidad es una subvención. Hasta se ha dado cuenta la delegada de gobierno de Ceuta, que es socialista, indicando que la bonificación tiene que volver. Claro. Y quizás vuelva. Y ese es un poco el sentido. Y en cuanto al señor Conesa, yo creo que más bien se centró un poco en el tema de que dependimos siempre del famoso tema típico, del comercio típico, quiero decir. Y bueno, que ya está claro. Es que no es cierto, el presupuesto de Melilla nunca ha dependido del comercio atípico y de esos ingresos. Hemos dependido siempre del presupuesto del Estado, de los fondos europeos y de los fondos de compensación interterritorial del Estado, o de financiación autonómica, que se crearon más tarde. De eso ha dependido en gran parte el presupuesto de Melilla, no de lo que sacábamos como consecuencia del comercio atípico, que deberían ser unos 30 millones en concepto de IPSI. Punto. Entonces no entiendo yo esta aseveración que ha hecho el señor Conesa. De hecho seguimos vivos aquí, a pesar de que eso se ha venido abajo. Vivo tosicoleando y sin embargo Marruecos con muchísimos problemas. Mucha gente acabo de leer la prensa de Ceuta precisamente, y ahora ha habido una manifestación de mujeres que teóricamente iban a trabajar en unas fábricas textiles que se iban a hacer en Castillejos para volver a emplearlas, las que trabajaban en el comercio típico fronterizo en Ceuta. Bueno, pues ya les han bajado el sueldo a la mitad, es decir, ahora van a cobrar 150 euros, 1.500 dirham. Y claro, y no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no había ningún proyecto, era todo humo lo que vendió Marruecos, no hubo ningún proyecto al otro lado de la frontera, ¿de acuerdo? Se han visto seriamente perjudicados, mucho más que Melilla. Melilla está reaccionando y estamos saliendo adelante, ¿vale? Ha sido un revulsivo para salir adelante. Nadie. Bueno, empezando por los números, 364 millones. Es verdad que el número puede parecer muy abultado, pero hay que recordar que nosotros, aparte de ciudad, o sea, aparte de municipio y tener las competencias de la ley de base del régimen local, de cualquier ayuntamiento, tenemos asumidas competencias estatales, que son competencias que comunidades autónomas, que actúan de millones de personas, efectivamente, tienen asumidas. Es decir, que realmente hemos pasado a realizar servicios, a gestionar servicios que antes gestionaba el Estado. Cuestión distinta es que uno esté de acuerdo en que es preferible que siga siendo el Estado o se haga a través de la ciudad autónoma. Es un debate diferente. Por tanto, lógicamente, eso tiene que aumentar. A mí el problema fundamental, he querido escuchar antes que, bueno, esto es siempre la guerra entre la oposición y el que gobierna, de usted devolvió dinero, no sé el por qué debió devolver dinero o dejar de devolver. A mí me parece grave que se devuelva dinero al Estado en unos presupuestos que
que te han dado para que lo gestiones, cuando somos la ciudad con más alto índice de desempleo prácticamente de la Unión Europea. Es decir, no se puede devolver un duro, en el sentido de que ese dinero hace falta precisamente para gastos sociales. Y cuando uno habla de gastos sociales no es pararse exclusivamente en la ayuda, porque la ayuda, como decía Mao Zedong, si una persona necesita peces, darle la caña y enseñarle a pescar, no le dé los peces, ¿no? Que los planes esos famosos de empleo, ¿no? Que se vienen produciendo, que existen casi exclusivamente en la ciudad de Ceuta y Melilla, o Melilla exclusivamente. Por tanto, cuando uno habla de gastos sociales se refiere a inversiones, a poner condiciones para que lo poco que tenemos lo podamos gestionar de forma eficiente, creando puestos de trabajo. El comercio, por cierto, está prácticamente en la UBI. Se necesita una ayuda obviamente desde el sector público para levantar ese comercio que actualmente, por la falta de clientela, consumidores en este caso, marroquíes, yo creo que a eso se refería con esa, se refería verdaderamente a ese referente del norte, se refería no a que nuestros presupuestos dependan de Marruecos, obviamente nunca pueden depender de un país extranjero, se refería a que nuestra economía, y yo creo que ha sido el error en estos 50 o 60 años, ha estado, digamos que, moviéndose de cara a Marruecos a través de, entre comillas, de ese comercio atípico que en definitiva está tipificado en el Código Penal, en el contrabando, ¿no? O sea, el comercio típico, realmente. Atípico le llamábamos nosotros desde nuestro punto de vista porque nos interesaba, y típico es porque aparece en el Código Penal como contrabando. Pero claro, ese es el grave problema que arrastramos después de casi 50 o 60 años, porque hemos enfocado casi toda nuestra economía, la economía privada, no la pública, la economía privada, de cara a Marruecos. Obviamente, la principal empresa que existe en la ciudad es la ciudad autónoma, es la empresa pública. Los presupuestos son importantísimos para que esta ciudad tenga un avance, sobre todo desde la pandemia, que ha supuesto un cambio geoestratégico y geoeconómico, sobre todo para nosotros, ¿no? Donde pues, hemos visto reducido todo el sector de servicios, que es fundamentalmente el que predomina en la ciudad de Melilla y concretamente el comercio. Por tanto, hay que fomentar, desde mi punto de vista, hay que fomentar, es decir, los presupuestos tienen que ir encaminados, por supuesto, siempre a cubrir aquellas carencias que tenemos desde un hospital, pasando por un nuevo centro cultural, un nuevo centro escolar, no sé, una serie de asociaciones, pero obviamente tiene que pasar en la incentivación de la empresa privada. Por otro lado, dice los de Vox, que se trata de un presupuesto comunista. Bueno, uno no sabe ya el comunismo a qué se refiere. ¿Estamos hablando del comunismo de Marx o estamos hablando del comunismo de las democracias populares, o más llamadas democracias populares, satélites de la URSS, que eran dictaduras? El comunismo, al fin y al cabo, lo que quiere, decía Marx, que lo que queríamos era un reparto de la tarta, que todo el mundo tenga la misma porción de tarta. Lo que pasa es que, es decir, la diferencia entre el mundo liberal o la economía liberal o de la libertad de mercado y la comunista es que los comunistas, de tanto hablar de la igualdad, se olvidaron de la libertad, y en el mundo del mercado liberal, de tanto hablar de la libertad, se olvidaron de la igualdad. Es decir, que realmente cada situación tiene sus extremos. Melilla es una circunstancia especial. Los presupuestos son los factores más importantes dentro de la gestión de un gobierno, porque en definitiva son los que determinan los derroteros por los que vamos a atravesar. Se necesitan cuestiones nuevas, se necesitan una savia nueva, es decir, aquí no es gestionar la cartera, este dinero lo destina aquí, mañana aquí, usted hace esto. Hay que intentar de alguna manera integrar. Los presupuestos tienen que ser la visión de todos los ciudadanos, y para que sea la visión de todos los ciudadanos tiene que haber un consenso del que has hablado tú antes precisamente, donde tenga cabida pues mi opinión, mi enmienda, mi proposición, donde se pueda debatir
porque al fin y al cabo, como dice el señor Imbroda, en ello va nuestro futuro, el futuro de todos los melillenses, sean del Partido Popular o sean de Coalición de por Melilla, sean de Vox o de cualquier otro partido. Es decir que en esto, porque Melilla no es Málaga, ni siquiera, yo qué sé, Almonte. Melilla es una ciudad que geográficamente se encuentra fuera del territorio peninsular, con unas circunstancias especiales y que tenemos un plus, o necesitamos un plus de consenso entre todos y cada uno de nosotros para que esto funcione y tire hacia adelante. Desde mi punto de vista, tenemos que perder el norte ya de Marruecos y dedicarnos a intentar incentivar y explotar lo que tenemos, que creo que tenemos grandes potenciales en Melilla que pueden llevar a cabo, tienen, o sea, que puede tener un recorrido de futuro en el sentido de crear puestos de trabajo donde la gente, en lugar de marcharse, se quede y tenga una posibilidad de vida. Y en ese sentido yo creo que tienen que ir apuntando todos los presupuestos que se vayan aprobando a lo largo de los años. Es verdad también, y termino, que el gran problema que tiene España en la cuestión de presupuestos, pero a nivel general, se viene produciendo desde ya casi al inicio de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Fraga Iribarne, que pasó de ser jefe de la oposición y se marchó a Galicia para ser presidente de la Xunta, en la época de Felipe González, cuando recibía los presupuestos a través de la ley de financiación de las comunidades autónomas, el gobierno central decía: díganme ustedes cuántas carreteras necesitan, cuántos ordenadores necesitan, cuántas clases necesitan, cuántas habitaciones de hotel necesitan, y yo les doy el presupuesto correspondiente. Fraga Iribarne fue uno de los presidentes que se opuso frontalmente a ese tipo de financiación y dijo: no, usted me da a mí el dinero y yo lo gestiono en distintos capítulos. Es lo que se llama el sistema de caja única. Y ese es el problema que tenemos actualmente también, y hace que ese dinero se devuelva, porque luego se pasan esos presupuestos que aparecen por un lado en capítulos de aquí, hay un trasvase aquí, no se cumple, y así sucesivamente. Entonces, yo sigo insistiendo en que estamos en una ciudad con circunstancias muy especiales, que se necesita un consenso generalizado en una cuestión tan sensible como esta, donde no hay ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni para arriba ni para abajo. Hay intereses, y los intereses de los ciudadanos. Eso es lo más importante. Pues seguimos. Sí, bueno, ¿Quiere añadir algo? un último apunte. Sí, estoy de acuerdo con eso, efectivamente. Y lo que he comentado antes, deberíamos consensuar un poquito más los presupuestos. Pero con una cifra tan abultada como esta, teniendo en cuenta que Melilla las competencias en sanidad, en educación, por ejemplo, la seguridad, la mayor parte, excepto la Policía Municipal, la mayor parte de la seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, si es que todo eso depende del Estado. Entonces, cuando uno ve esta cifra tan abultada, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Melilla siga estando en esta situación de decrepitud absoluta en la que se encuentra? Se está haciendo mal, por tanto, las inversiones que se presupuestan aquí en este documento. Por eso yo hablaba antes de inversiones productivas. A mí me parece muy bien que se gaste dinero público en hacer determinadas cosas que son necesarias, pero para que luego tengan una repercusión en el ámbito privado y las empresas puedan desarrollar un trabajo. Que yo creo que es a eso a lo que se refería Tassende cuando hablaba de los presupuestos comunistas. Dejen de pagar cosas públicas y si invierten el dinero, inviértanlo para que luego revierta en el sector privado y este pueda desarrollarse dentro de la ciudad. Es decir, gaste en crear un marco que permita luego a la empresa privada prosperar o crearse en Melilla. Yo creo que van por ahí. Y tú has comentado un tema que es el del hotel público, esto que se lleva planteando aquí. Mira, en Ceuta se hizo un hotel público en los años 90. Sí. Creo que se llama Virgen de África. Sí. ¿Por qué se hizo? Porque faltaba capacidad hotelera. Ceuta quería empezar a traer a turistas, ¿vale? Traer congresos, hacer cosas, y el Hotel La Muralla, que era el parador de turismo, pues no tenía capacidad para eso. En aquel momento fue inevitable hacerlo porque ningún inversor privado quería venir. El problema es que el Virgen de África ha acabado en la ruina. Se ha gestionado mal al ser público y hasta en la ruina. Claro, vas inyectando fondos públicos y parece que eso se mantiene con vida, pero eso al final es un gasto que tienes en tu presupuesto. Entonces, inversiones públicas. Igualmente la red de paradores. Bueno, sí, pero paradores es del Estado. Yo te hablo de lo que tienen que financiar las ciudades autónomas, ¿no? El ejemplo ceutí es elocuente.
ha sido un fracaso. Hubo problemas con los trabajadores, ha habido hasta un incendio. Mira, con esto te digo todo. En ese hotel, que ahora ya se ha reformado y ya se va a volver a abrir. Pero demuestra que a veces estas inversiones no son buenas. Te solucionan un problema en un momento concreto, pero a largo plazo al final acaban siendo un fracaso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que a eso se refiere Tasende. Oiga, dejen de pagar cosas con el dinero público y permitan que el inversor privado venga aquí, invierta su dinero, tenga seguridad, ¿vale?, para poder hacer la inversión y para tener luego un retorno, que es lo que hace cualquier inversor, ¿de acuerdo? Y trabajemos desde ese punto de vista. Sí, pero Marco, la inversión yo sé privada... que es muy difícil en Melilla, porque efectivamente nuestras circunstancias, como tú has comentado, son muy complicadas. El alejamiento de la ciudad, el pequeño territorio, el problema fronterizo, no tenemos una relación fluida y normal con Marruecos, evidentemente no es una relación normal entre vecinos y no parece que vaya a cambiar de momento. Pero hombre, yo pienso que ¿El capital privado dónde va? Donde tiene seguridad y donde hay una inflexión fiscal atractiva. Bueno, la fiscalidad en Melilla es atractiva. Eso sí, el tema de la seguridad ya no está tan claro. Yo siempre he dicho que Melilla, y lo he repetido muchas veces en el periódico, en la radio, en los programas cuando venía aquí, el tema de normalizar la situación de Melilla. Y eso pasa, entre otras cosas, por dar seguridad. ¿Cómo conseguimos seguridad? Estando bien integrados en nuestro país y estando bien integrados en la Unión Europea. Lo primero que hay que hacer ya es entrar en la Unión Aduanera, por ejemplo, y dejar de tener este régimen extemporáneo y absurdo que crea muchísimos problemas. Y lo he dicho muchas veces aquí, es absurdo no tener aduana con Marruecos, porque está cerrada, y tenerla con tu propio país. Es absurdo que una persona de Teruel pase una aduana para ir a Cuenca. Pues debe ser también absurdo ir de Melilla a Málaga pasando una aduana. Vamos a entender ya esto de una vez. Y que no me hablen de IPSE o de IVA, de tal y cual, porque al final los paquetes nos cobran una pasta por cada paquete que traemos aquí a Melilla. El problema está en que... Cambiar eso es dar seguridad a la ciudad. Y permitiría, en mi opinión, mi humilde opinión, que los inversores ya se arriesgaran más a traer aquí inversiones. Estoy convencido de eso. Fíjate lo que digo, pero no se atreven, seguimos con los prejuicios o con otras cuestiones de política mayor, ¿vale?, que no nos quieren contar. En el tema, digo, en el tema de la Unión Aduanera. Pero habría que cambiar algunas cosas. Terminamos con una puntualización. Sí, porque si no, no da tiempo. Vamos a ver, es verdad que este es un tema que se viene abordando en los últimos 4 años, pero se viene abordando desde la superficialidad y desde la falta de información. Yo, por supuesto, la desconozco. Por tanto, no tengo una opinión cerrada sobre la entrada o no de Melilla en la Unión Aduanera. Para eso necesito saber qué beneficios se obtienen mediante mi entrada y qué inconvenientes, a su vez, pueden surgir. Como me faltan esos elementos de juicio, no tengo una opinión ni favorable ni en contra, en tanto en cuanto me faltan esos factores que determinen o que inclinen la balanza. Ahora bien, es verdad, ahí te doy la razón, no es normal que Melilla, a efecto aduanero, sea considerado como un tercer país. Es decir, aquí entra una mercancía y se despacha como si entrara a Argelia. Y supuestamente somos iguales que Ciudad Real o yo que sé, cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. Eso hace que se encarezcan nuestros productos. Ese es el grave problema que tenemos en esta ciudad. Por eso, cuando hablamos de inversión, y hablamos de inversión presupuestaria en este caso, atractiva para atraer a la inversión privada, la inversión privada no puede venir si la fiscalidad es alta, y aquí es alta. La inversión privada no puede venir si no puede competir con sus productos a nivel nacional, con el resto de empresas. Es decir, tenemos que crear unas condiciones que den lugar a que existan empresas, como lo existió en el pasado. Teníamos un saladero, teníamos fábricas de galletas e incluso, hablan los mayores, yo no lo conocí, de fábricas de zapatos. Es decir, que tuvimos industrias en su momento que funcionaron y de hecho fueron prósperas. Tenemos que retornar a lo mismo, no hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho, simplemente crear las condiciones idóneas para que aquello que nos fue bueno, intentarlo hacerlo ahora, si es necesario, a través de modificaciones estatales. Por ejemplo, el CEC, la zona especial económica, que podría crearse mediante una legislación estatal que nos diera ciertas condiciones para intentar que el precio de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, se abarate.
Porque si no, no viene nadie. Un mismo producto comprado en cualquier gran superficie de esta ciudad vale 15, 20 o 30 o 10% más que comprarlo en la misma superficie en la península. Entonces, no es viable. Algo falla aquí. Yo no soy economista, pero obviamente lo que sí veo es que esto no tiene un recorrido largo. Es decir, esto va al traste si no variamos el rumbo y vamos al meollo del problema. Y el meollo del problema es que nuestra fiscalidad no nos ha sacado del atolladero del año 1995 con la creación del IPSI. Al contrario, éramos una especie de Puerto Franco que permitía que la gente viniera a comprar aquí, e incluso se llevara cosas de aquí, era más barato, y ahora es a la inversa. El mismo producto lo compramos en la península porque nos resulta más barato e incluso viajando. Pasamos al siguiente punto ya, si no, no nos da tiempo. Ahora no, sí. Simplemente, si me permite un apunte, vale, para acabar. No solo tiene una dimensión económica el tema de la Unión Aduanera, también tiene un objetivo político, que para mí está por encima del económico. El económico se soluciona con 50 millones de euros del Estado que nos dé a Ceuta y otros 50 a Melilla, básicamente para inversiones. Pero el objetivo político es clave y es nuestra mejor integración en Europa y en nuestro propio país. Y ahora sí pasamos a Fitur, ¿vale? Pues como decíamos al principio, el primer día Melilla estuvo presente en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, fue la semana pasada, y el primer día el stand de Melilla fue visitado por los Reyes de España. El presidente de la ciudad hizo una valoración positiva de la visita, como no podía ser de otra manera, y también pues Juan José Imbroda se refirió al turismo en Melilla y puso el acento en los precios de los billetes. Anunció en Fitur una inversión de 5 millones de euros que se traducirán en bonos turísticos. Vemos ese anuncio del presidente. El presidente de la ciudad ha valorado de forma muy positiva la presencia de Melilla en Fitur y ha señalado los ejes fundamentales de nuestra presencia en el escaparate más importante del turismo mundial. Sin embargo, Imbroda pone el acento en el precio de los billetes. Ya venir a Fitur con los billetes caros es igual, es poner aquí un stand, poner más o menos mono un stand, con imágenes, todas las imágenes que se dan de Melilla son preciosas porque es una ciudad preciosa. Otra cosa es la estructura que se le quiera dar a un stand. Pero si no había billetes baratos, la gente no iba a ir. Iban a ir pocos. Y el objetivo nuestro son 500.000 turistas. 500.000 turistas hay que ir a por ello. Es una cifra que a Melilla le daría muchísima fuerza económica. Andalucía estaremos en 13, 14 millones aproximadamente, pues hay que pegar un bocado y llegar a esto. Y para eso que se necesita primero billete barato. Por eso una de las primeras acciones que hizo este gobierno fue sacar los bonos turísticos, pero de una manera rotunda, no parcheando, no con poco, no sin infraestructura, para poder hacerlo y ejecutarlo rápido y bien. Por eso sacamos 5 millones, que es una cantidad muy voluminosa e importante, y lo pusimos para que la gente pudiera venir a Melilla, casi el 75% de descuento. El presidente ha señalado la cantidad de inversión en bonos turísticos que este año se traducen en 5 millones de euros y además afirma que cuando se vaya acabando se volverá a cargar ese presupuesto. Imbroda también ha comentado el problema de espacios hoteleros en la ciudad y ha dicho que donde no llegue la inversión privada estará la pública. Tenemos la materia prima, tenemos una ciudad preciosa, tenemos historia, tenemos playa, tenemos climatología, tenemos gente, pero hace falta llegar. Cerca de las 11:15 de la mañana, el stand de Melilla en Fitur recibía la visita de sus majestades los Reyes de España. Una amplia representación de autoridades melillenses esperaban en el espacio de Melilla en la Feria Internacional de Turismo para poder saludar a los Reyes, que este año sí se han detenido en Melilla, y el presidente de la ciudad ha querido comentarle a su majestad nuestra situación turística actual. Estamos trabajando con el tema de cruceros, con empresas del sector, y sobre todo también estamos trabajando en la consecución y la ejecución de un muelle de crucero, que lo haremos con un acuerdo con la autoridad portuaria y con un convenio que firmaremos. Bueno, pues estamos promoviendo todo lo que es el sector turístico. Bueno, pues esas cosas las hemos comentado y ya está, y le he preguntado también a la reina conoce Melilla,
señora, ¿cuánto tiempo hace que no va a Melilla? Y de hecho sería estupendo que estuvieran ustedes allí, ¿no? Y bueno, se ha interesado, me ha dicho el rey que seguimos muy de cerca. No te preocupes, que seguimos muy de cerca los temas con mucho cariño, me ha dicho textualmente, con mucho cariño los temas de Melilla. Juan José Imbroda ha detallado que ha sido un gran gesto de gentileza el hecho de que los Reyes hayan apoyado a Melilla con tan pequeño gesto. Bueno, pues no sé quién quiere empezar. Nadie, ¿me empiezas tú esta vez? Bueno, pues, hombre, Fitur es un gran escaparate donde las provincias, las ciudades se pueden promocionar, ¿no? Y es interesante que Melilla se promocione. Ahora bien, tenemos que ser realistas con nuestras posibilidades. El turismo pasa siempre por lo que hemos dicho anteriormente. Decía Jardiel Poncela, estoy harto de hablar de mí, hablemos de ti, ¿qué piensas de mí? Es decir, siempre volvemos al mismo tema. El precio de los transportes, eso no es que... de viajeros, es que el precio de transporte es leonino, es decir, el Estado asume, en este caso, el 75% del coste, pero la empresa privada sube el precio de nuevo, con lo cual siempre estamos en la misma línea. Si el billete te va a salir pues 50 euros, se supone que el billete vale 250 euros, que el 75 si luego resulta que... Entonces, con ese encarecimiento de los billetes, siempre ha sido mi duda. ¿Cuánto vale un billete a Melilla? ¿1.000 euros? Claro, es que ahí está. Cuando uno saca un billete y le cuesta 50 euros, obviamente, ese billete cuesta 225 euros aproximadamente. A un no residente, un trayecto. Otros 225 son 500 euros. Venir es una barbaridad. Entonces tenemos un grave problema. Tenemos que solucionar ese problema. Controlar las compañías. Claro. Tenemos que ampliar. Es cierto que todo pasa también por intentar ampliar la pista de aterrizaje que tenemos para intentar que aviones más grandes puedan llegar a Melilla, de pasajeros. Actualmente los vuelos que tenemos son vuelos regionales, ¿no? De aproximadamente unas 70 personas, ¿no? De cabida, sí, más o menos. Sería interesante. Pero claro, todo pasa en crear unas condiciones en el sentido de ser competitivos. No somos competitivos, es decir, ni en infraestructura hotelera y menos aún en el precio del transporte. Cuando un madrileño está pensando en viajar y se mete y se introduce en internet, en la red, y en la web de Iberia o de cualquier compañía, Vueling o Ryanair, pues lógicamente en Melilla es la última que piensa, teniendo en cuenta el coste que supone, porque irte a Inglaterra te cuesta desde Málaga 40, 50 euros ida y vuelta, y venir a Melilla, o sea, cuando te encuentras un turista hay que abrazarlo, como digo yo, ¿no? El problema está en que se pretende, a través de unos bonos turísticos, que está muy bien, pero es verdad que a largo plazo no es una solución. Está muy bien como un atractivo para incentivar que el turismo venga. Cuidado, hay que mirar bien las bases o hay que retocar bien esas bases de esos bonos turísticos, porque si recordáis, el año pasado, en el mes de junio, julio, se acabaron, se colapsaron, porque en la operación esa de paso del estrecho, como se llame, o de vuelta hacia Marruecos, la única beneficiada era la naviera, porque realmente, ¿qué turista va a ser aquel individuo que viene desde Holanda con un coche que atraviesa toda la frontera hasta llegar a la ciudad de Málaga o de Almería, se sube en un barco, no se para siquiera en Melilla a tomarse un café, sino que se va corriendo hacia la frontera? Eso beneficia a la naviera única y exclusivamente, no a los melillenses. Entonces hay que revisar esas bases para intentar que situaciones de este tipo no se produzcan. Pero como digo, los bonos turísticos son un incentivo importante, pero a corto o medio plazo, no a largo plazo. A largo plazo hay que ser realista y buscar una solución al tema. A ver, yo he estado en la Fitur en esta ocasión. Creo que hemos superado todos, no en esta mesa, sino a nivel de Melilla, el hecho de que hay que estar en la Fitur sí o sí. Fausía y yo hemos vivido épocas en las cuales había estamentos gubernativos, políticos, sindicales, en los cuales el mero hecho de ir había cierta mofa. No, a la Fitur hay que ir. No por ir vas a conseguir lo que negocias, pero si no vas, no existes. Y en Fitur estás para que te vean, luego encima para negociar y luego para conseguir, por esta fase. Sí que sí, hay que ir. En ese aspecto sí se ha hecho bien y hay que seguir haciéndolo. Yo he sido testigo de cómo, en este caso, sobre todo Miguel Marín, se reunía... Bueno, yo dejé de contar a la 14ª reunión, así que no sé cuántas más tuvo. Ya os podéis imaginar.
navieras, temas informáticos, etcétera. ¿Qué se ha conseguido o qué se quiere conseguir? A ver, allí nos enteramos de que a partir de marzo, si nos echan atrás, el aeropuerto amplía su horario. Vamos a verlo después, eso, José. Bueno, pues, vamos a valorar lo que ha dicho el no presidente, lo de los bonos turísticos. El otro tema, no se anunció, porque hablé con el Nostrum, no se anunció un aumento de vuelos que se suman a eso. Pero bueno, vamos a ver si llega. Y luego está el tema de los bonos turísticos. Yo sí estoy de acuerdo, y lo digo públicamente, con los bonos turísticos tal y cual se han aplicado, aunque seamos sinceros, por definición es una subvención turística pagada, al menos por el momento. Pero como son de reciente creación, bien se aplique por parte del PP, bien lo que aplicó el anterior gobierno, que lo aplicó, y fueron exitosos, aquí la pregunta es qué se va a hacer después, cómo van a ser los bonos turísticos 2.0, porque yo ya le saqué a Miguel Marín sin que me lo definiera muy bien, porque por un lado me dijo que han negociado ya para que 1.500 agencias de viajes sepan y estén informadas de los bonos turísticos, porque al principio fueron 3 agencias locales, nada más. Entonces hay que exportar esa idea. Pero no es suficiente. Y yo ya les saqué, mejor dicho, el hecho de que estos bonos turísticos, tal y como se están aplicando ahora, no me dijo fecha, pero van a dejar de existir. Se están quedando ya antiguos, un poco casposos, si me permite el término. Sí, no tienen que desaparecer, pero hay que flexibilizarlos, porque tampoco está tan claro que estos funcionen a largo plazo. A corto plazo sí, vale, pero a largo plazo no. Así que sí, ya se está rumoreando o negociando un nuevo tipo de bono turístico. No voy a poner el nombre sobre la mesa porque no sé exactamente a qué se refieren. Y de hecho los que hay ahora no sé cómo se aplicará. Si se aplica la amenaza, porque es una amenaza, de la operación Paso del Estrecho. Así que la próxima vez hay que preguntarle a Miguel Marín, oye, hay una especie de bloque por el cual alguien que viene de fuera para ir a Marruecos... No, cambiar las bases. Se cambia la base. Cambiar las bases. Que permita que sea un verdadero turista. Sí. Y no un señor que pase de largo. Que va de largo, ya está, ¿no? Exigir, por ejemplo, hablando de los bonos turísticos, exigir, por ejemplo, que tenga la reserva hotelera en Melilla, por ejemplo, sería una buena opción para hacer ese bono turístico. Claro. Es muy fácil hacerlo. Como es muy fácil parar las pateras aéreas que llegan a Barajas. Se prohíbe operar a Royal Air Maroc en el aeropuerto de Barajas y acabas con las pateras aéreas de mauritanos y de quien sea. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Bueno, pues por esas cosillas que se negocian, ¿verdad?, por debajo de la mesa y que nunca llegan al ciudadano. Pero dejando este tema al margen, que seguro que hablamos algún día en la tertulia de todo esto que está pasando, sí, efectivamente hay que estar en Fitur. Yo lo he defendido aquí en otros programas abiertamente, sin ningún problema. Pero hay que estar en Fitur con una estrategia, que eso es de lo que adolece Melilla, el gobierno, y todos los que ha habido en Melilla. Adolecemos de una buena estrategia. Una estrategia es un plan a medio o largo plazo. No decir bonos turísticos para el año que viene o para esta temporada, ¿vale? Esta cosita de aquí hacemos, arreglar una playita para qué tal. No, una estrategia a medio y largo plazo que sea duradera en el tiempo. Eso requiere consensuar, volvemos al tema del consenso cuando hablábamos de los presupuestos, requiere consensuar una política turística entre todas las formaciones, para que no haya vaivenes si cambia el gobierno, aunque me temo que en los próximos 20 años igual no cambia el gobierno, igual que la otra vez, ¿no? Hemos tenido 20 años seguidos de gobierno del Partido Popular, veremos a ver lo que pasa ahora. Melilla potencial tiene, Marco. Tenemos un modernismo que solamente es comparable... Pero eso no se vende solo, no se vende solo. Sí, eso está bien, pero no se vende solo. Una historia, o sea, el casco histórico, cualquier ciudad a la que tú vayas, a la que sea, incluso cualquier pueblo, Estepa, que es conocido por sus mantecados exclusivamente, o por sus mazapanes, y tiene su casco histórico y está explotado. Tenemos que conseguir explotar el casco histórico. Pero que eso por sí mismo no te genera el flujo turístico. Yo he ido a visitar Cuenca y me he gastado 30 euros en gasolina. He bajado de Zaragoza a Cuenca y me ha costado 25 euros en gasolina. Pero bueno, ¿vale? ¿Cuánto me costaría visitar el casco histórico de Melilla? Tenemos que empezar por las cuestiones básicas. Que la cuestión básica no es decir, tenemos un modernismo maravilloso, venir a verlo y pagar 300 euros de billete para venir a ver esto. Tenemos que explotar eso y luego incentivar para que vengan, pero para eso tenemos que empezar por explotarlo. Eso es una parte de la estrategia. Y la estrategia, como yo expliqué aquí en un programa que tuvimos, por cierto, me prometiste hacer un programa de Fitur exclusivamente y al final no lo hemos hecho, durante la feria, pero bueno, no pasa nada. Y yo lo dije aquí, hablé de la AAA, alojamiento, atractivo, ¿vale? Y el transporte, ¿de acuerdo? La accesibilidad, las 3 A's fundamentales. La estrategia pasa por implementar políticas en esos 3 elementos, pero al unísono, que estén unidos, ¿de acuerdo? No una cosita, bonos para el transporte de no sé qué. Ahora me apetece decir que voy a ampliar la pista del aeropuerto para molestar a los vecinos que viven cerca con los vuelos nocturnos.
que es lo que va a acabar pasando, básicamente. No otra cosa, no se va a llenar Melilla de turistas por tener el aeropuerto abierto hasta las 10 de la noche, ¿de acuerdo? No se va a llenar de turistas. Es un comienzo. O un final, ¿de acuerdo? Es como el hotel público este, ¿vale? No sé, al final Tasende va a tener razón, nuestro amigo Tasende, con que Melilla es comunista. Ponemos vídeo del anuncio de... Una última cosa, es una ultimísima cosa para que es que si no se me va a olvidar. Quizás antes has hablado, Nadine, del tema de, yo no sé realmente cuál es el problema aduanero, es un tema técnico y tal. Mira, aquí pasa algo parecido. ¿Por qué no nos planteamos y hacemos un cálculo de lo que nos cuesta el transporte, los convenios de transporte, los bonos turísticos, todo esto, y luego lo que nos costaría tener una compañía naviera pública, por ejemplo? ¿Por qué no analizamos los costes de esa medida? A lo mejor no es tan descabellado tener una compañía pública naviera, no aérea, naviera, ¿vale? Para abaratar el transporte de mercancías, por ejemplo, un tema importante para Melilla, los billetes para los turistas, para los melillenses, para todo el mundo. Tal vez deberíamos plantearnos esa opción. Seguimos con Fitur y con el otro anuncio que esta vez ha hecho Miguel Marín, el presidente del Patronato de Turismo, y es lo que avanzaba Marco y José, la apertura del aeropuerto por la noche, de 7 a 10 de la noche, de 7 y cuarto a 10 y media de la noche. Lo vemos y ahora seguimos con Fitur. El horario de nuestro aeropuerto pasará desde el 31 de marzo a ampliarse desde las 7 y cuarto de la mañana a las 10 y media de la noche, gracias al acuerdo alcanzado con Air Nostrum, lo que supondrá más oportunidades para los melillenses que tengan que realizar sus desplazamientos y para aquellas personas que quieran visitarnos. Es como ya anunciamos en su día, a petición del presidente Imbroda, la compañía Air Nostrum accedió a esa petición y solicitó a AENA la ampliación del horario del aeropuerto. Tal y como me confirmó el pasado martes el director del aeropuerto y ahora mismo lo acabamos de comentar también con la compañía Air Nostrum, pues el horario del aeropuerto a partir del 31 de marzo será de 7 y cuarto de la mañana a 10 y cuarto de la noche, con lo cual pues esa aspiración que teníamos desde el gobierno de la ciudad y que compartíamos con todos los melillenses, impulsada por el presidente Imbroda, pues se va a materializar en breve. Marín, a pesar de anunciar que los datos y cifras concretos se facilitarán en rueda de prensa ya en Melilla, ha confirmado que nuestro aeropuerto registró el año pasado más de 500.000 pasajeros. El acuerdo firmado con Transmediterránea, según el presidente del Patronato de Turismo, se traduce en 300.000 euros en billetes para deportistas que vengan a la ciudad a participar en algunas de las pruebas federadas y en los desplazamientos de nuestros propios deportistas. Nos hemos reunido con Transmediterránea para firmar el acuerdo de colaboración ya habitual que durante años el anterior gobierno Imbroda impulsó y que seguimos manteniendo. Ese acuerdo de colaboración con Transmediterránea que supone unos 300.000 euros en billetes tanto para los equipos deportivos de Melilla como para los deportistas que quieran venir a Melilla a acudir a cualquier evento deportivo de nuestra ciudad, y por tanto es un contrato de colaboración, un convenio de colaboración importante para la ciudad porque facilita una de las líneas de desarrollo de turismo que estamos llevando a cabo y que queremos impulsar, que es el turismo deportivo. Marín ha señalado que el convenio se renueva porque ya se venía haciendo desde el anterior gobierno Imbroda. El presidente del Patronato de Turismo también ha mantenido un encuentro con el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de España para la inclusión de Melilla como destino turístico en la red. Una reunión también muy interesante y muy productiva porque hemos dado a conocer o hemos expuesto, por un lado, la posibilidad de que todos los miembros que integran esa Asociación Española de Agencias de Viajes puedan comercializar los bonos turísticos de Melilla, y también, por otro lado, dar a conocer a esa asociación y a todos sus asociados las singularidades fiscales de Melilla, qué oportunidades tienen las empresas del sector de agencias de viaje y qué oportunidades tienen de mejora desde el punto de vista fiscal el trasladar sus sedes actuales a Melilla,
Además, Marín ha aprovechado para hablar de las ventajas fiscales de nuestra ciudad y promover la instalación de algunas empresas del sector en Melilla. Bueno, pues continuamos. Marco, retomamos. Sí, no, vamos, yo lo del tema del aeropuerto, de ampliar horarios de noche, bueno, pues no sé hasta qué punto realmente va a tener importancia desde el punto de vista turístico, ¿vale? Estamos batiendo récords en tráfico aéreo, pero lo estamos haciendo con melillenses, lo cual ya es un éxito, teniendo en cuenta que en España aeropuertos rentables debe haber 5 o 6, exclusivamente, ¿vale? De los regionales, evidentemente, Melilla, pues ahora parece que está saliendo y despuntando adelante. Pero vamos, a mí no creo que sea, desde el punto de vista turístico, yo no veo la ampliación del horario del aeropuerto que sea una medida estrella, ¿de acuerdo? Sí te quería comentar una que ha comentado antes el señor Imbroda en el vídeo que has puesto anteriormente, y que decía que iba a hacer un convenio con la autoridad portuaria para el muelle crucerista, o construir el muelle crucerista, ¿no? Intuyo que será un convenio en el que la ciudad pondrá pues una cierta inversión para que no haga toda la inversión la autoridad portuaria. Creo que por ahí irán los tiros. Pero esta es una de las medidas que yo siempre he defendido, también de hace muchos años, lo del muelle crucerista. ¿Por qué? Porque la gente que viene en ese barco no tiene que pagar ningún bono turístico ni coger los barcos de las compañías que operan con Melilla. Llega el propio crucero a la ciudad. Eso es una ventaja. Eso en Ceuta llevan ya unos años explotándolo muy bien. Deberíamos, en vez de ir a Madrid, reunirse con esto, debería ir Miguel Marín a Ceuta y ver lo que están haciendo ahí con el tema de los cruceros, que lo están gestionando bastante bien en Ceuta, con muy buen resultado, y eso en Melilla también se podría hacer, pero para eso hacen falta instalaciones. Ahí entramos en la inversión productiva de la que hablaba antes. La ciudad invierte para que luego vengan esos cruceros, ¿vale? Y que haya un retorno de esa inversión a través de las empresas privadas. Es lo que decíamos, inversión productiva, que luego va a servir para algo. Este sería un buen ejemplo, el del muelle crucerista, ¿vale? Y respecto por cierto, a la visita del rey, a mí me encanta que vaya el rey al pabellón de Fitur. Lo que pasa es que eso tiene un doble significado, eso es decirnos, voy a vuestro pabellón porque no voy a ir físicamente a la ciudad, ¿vale? Entonces, hombre, menos pabellón de Fitur y que venga aquí con la reina, ¿vale? Que no pasaría absolutamente nada porque viniera por aquí. Invitado está, porque el presidente dice que lo ha invitado. Efectivamente. Brevísimo. Yo sí estoy de acuerdo con la ampliación del horario del aeropuerto, incluso más que la ampliación de la pista, el horario del aeropuerto. Es la típica base de que en principio crees que no sirve para nada, salvo para los melillenses, pero al menos lo permites para una posible ampliación de vuelos, porque reconozco que en la Fitur no se habló de ampliación de vuelos, pero sí ampliación de horarios. Vamos a ampliar esos horarios, vamos a ver cómo funciona y luego podríamos ampliar los vuelos y vete a saber si con otra compañía. Punto 2, completamente de acuerdo contigo. En la anterior legislatura, el anterior gobierno, cometió un error estratégico e insultante de lo que es la típica inquina entre partidos o gobiernos cuando eliminó la gestión que estaba ya acabada del muelle de cruceros. Ese muelle de cruceros es todo un símbolo empresarial que ahora viene ya atrasado o retrasado, que se va a hacer, se va a hacer. Y aquello fue un error completo. No me importa que lo hubieran inaugurado ellos, ¿qué más da? Lo habrían inaugurado ya, porque estaba ya para la primera piedra. Eso fue un gran error. Así que, bueno, bienvenido ese muelle de cruceros. Y en cuanto al turismo deportivo, bueno, pues bienvenido sea. Marcos y yo no somos muy del gremio, del género, pero oye, seamos sinceros, llevan 8, 9, 10 años y la famosa marcha africana... Oye, que yo he hecho la africana 3 veces, cuidado. Y la he terminado, los 50 kilómetros, Mírenlo. Soy más deportista que tú. Mira mi niño. Pero no, yo siempre estoy en casa viéndolo desde la tele. Tú por televisión, eso es. Además, oficialmente. Y bueno, pues aquí 3.000... locos encantados, bien locales, bien nacionales, que vienen 2 o 3 días a correr. Yo he hecho de hostelero. Yo he dejado mi apartamento abierto a compañeros que han venido aquí a hacer los dejo que vayan y luego vienen destrozados y se quedan machacados en mi casa durante 1 o 2 días hasta que se recuperan. Y luego el evento de regulares, que es diferente, es más de equipo, pero no, es que hay todo una casi religión en estas cosas. Hay gente que se apunta a ver qué ciudad tiene la cosa más loca. Sí, hacen un tour por España viendo las carreras y la marcha africana. Te lo digo a ti que tú sí corres. Él corre todos los días. La africana, desde luego, está muy consolidada. Yo me hago 50 africanas. La carrera todos los días. La del desafío de la africana, pero también 16 federaciones españolas se acercaron al stand de Melilla para concretar alguna prueba de índole nacional allí en Fitur. Hablando ya que nos hemos metido en deporte, también el turismo deportivo. Es que aquí no hay fin de semana que no tengamos algo, un maratón, medio maratón, aprovechando cualquier tipo de evento por una enfermedad rara, por los niños, siempre... Bueno, y la Consejería de Cultura pues también estuvo
presente pues se mostró no solo el rico patrimonio arquitectónico, cultural que tenemos en la ciudad, sino también se presentaron las distintas fiestas y eventos que se celebran en la ciudad, dada la idiosincrasia de Melilla, las distintas culturas pues se han presentado las distintas festividades que se celebran. También ha servido para que para la inclusión de Melilla en la ruta de los fenicios. Y bueno, todo esto lo comentaba después la consejera de Cultura, Fadela Mojátar. La segunda jornada de Fitur ha albergado a primera hora de esta mañana la presentación de la Agenda Cultural de la ciudad a cargo de la consejera Fadela Mojátar y el presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental. Yo creo que es un atractivo más para poder mostrar en esta Feria Internacional de Turismo, porque la gente se sorprendería gratamente si cualquier día del año que intentase venir a nuestra ciudad, podríamos informarle que podría coincidir con algún evento especial. Y digo especial porque además de todos los que tenemos también, de espectáculos, de música, teatro, en fin, además de esos, tenemos prácticamente todos los meses del año trufados, marcados por alguna celebración de alguna de las comunidades que tenemos en la ciudad. Y eso no es nada insignificativo, porque hablamos del Ramadán que lo vamos a tener dentro de un mes, hablamos del Año Nuevo Amasí que hemos celebrado hace 15 días, hablamos de la Semana Santa, que es una grandísima Semana Santa, porque se ha mantenido mucho la tradición aquí durante siglos en nuestra ciudad, hablamos de la Virgen del Carmen, hablamos del Purim, del Diwali, del Hanukkah, de la fiesta del sacrificio, todos los meses del año. Fadela Mojátar ha querido señalar en su intervención el modernismo de Melilla y las grandes particularidades que tiene, nuestros templos de las diferentes culturas que aún están en activo, nuestra gastronomía y además lo que significa Melilla con su pequeño territorio y gran riqueza inmaterial. Hemos querido enfocar un poco esa Melilla pequeña a la vista o geográficamente e inmensa en todo lo que contiene. Por otro lado, también se ha presentado el Igua Fest, previsto para el mes de octubre, un evento que concita a numerosos artistas internacionales y que cada año va cogiendo fuerza y forma. La Fundación Melilla Ciudad Monumental recuperará para este año 2024 el mercado renacentista de Carlos V, enmarcado en la Agenda Cultural 365, una idea que rondaba desde hace tiempo y que este año será posible. De eso se trata, de recuperar el mercado renacentista prácticamente en la fecha en la que siempre lo hemos hecho, al final de junio, principio de julio. Este año va a ser el 28 al 30 de junio, mes 6. Y vamos a intentar desarrollarlo poniendo en valor también cosas que nos diferencia a nuestra ciudad, ¿no? Como bien ha dicho Fadela, ese patrimonio inmaterial del cual podemos disfrutar y del cual muchas veces no somos conscientes que es un valor muy importante. El mercado renacentista traerá una importante novedad, dado que se distribuirá en 4 zonas, cada una representando a una cultura diferente de nuestra ciudad. Ponerlo a todo el mundo que se acerca, porque el mercado renacentista no solamente es para que disfrutemos nosotros, sino para poner un paquete turístico para que la gente se pueda acercar también desde las zonas más cercanas, desde Málaga, Granada, Sevilla, Almería, ¿vale? Y vamos a distribuirlo en 4 zonas: zona cristiana, zona hebrea, zona musulmana y zona gitana, ¿vale? Tengo que decirte que en el siglo XVI ya había por aquí mucha gente y de eso se trata. Vamos a hacer una apuesta, estamos estamos terminando de concretar con los proveedores para que nos propongan una serie de actividades que conlleva hacer el mercado renacentista y bueno, nosotros ya el pistoletazo de salida ya lo hemos dado, ya tenemos fecha, tenemos cartel y tenemos muchas intenciones y muchas cosas que ya están cerradas del mercado renacentista. Para este evento se contará con grupos de teatro de la ciudad y grupos de baile también de Melilla. El mercado renacentista es solo una de las múltiples acciones que plantea la Fundación Melilla Ciudad Monumental para este año. Cultura retoma en Fitur la inclusión de la ciudad en la Ruta de los Fenicios, una institución con la que se trabajó en años anteriores y que se va a materializar próximamente. Melilla, de hecho, forma parte de la Ruta de los Fenicios, pero simplemente ha habido un parón. Parece que no interesó hacer ninguna de las actividades y no se siguió en ninguno de los aspectos que ya veníamos trabajando. Dicho esto, hemos tenido una reunión esta mañana con el director de la Ruta de los Fenicios, que quiero recordar
que es uno de los itinerarios culturales del Consejo de Europa más antiguos, ha cumplido ya 20 años, va recibiendo la certificación año tras año y constituye todo ese recorrido cultural y de unión por todo el Mediterráneo, prácticamente desde el Líbano hasta Portugal. Melilla, por supuesto, también con su pasado fenicio, tiene una oportunidad extraordinaria de formar parte de los programas que se desarrollan, de las rutas que se establecen, de la publicidad y del contenido y del trabajo interconectado, pues con todos esos territorios y regiones que forman ese rico patrimonio en torno al Mediterráneo. Tras el encuentro mantenido con Antonio Barone, el presidente de esta red internacional ha valorado el territorio de Melilla como indispensable para formar parte de una ruta que cuenta ya con 20 años y que recorre múltiples nacionalidades. La Ruta de los Fenicios tiene 20 años de actividades. En estos 20 años ha cambiado su trabajo porque no es más una ruta solamente. Ahora es una red internacional que trata directamente con el Parlamento Europeo, con la Organización Mundial de Turismo, con el Consejo de Europa. El tema es el diálogo intercultural. Este es un tema de Melilla. En nuestra red internacional de 15 países y 150 socios, Melilla puede tener su paso muy importante porque es la demostración práctica de cómo en el Mediterráneo tenemos la misma humanidad, las mismas actividades. Con 15 países y 150 socios, Melilla podrá tener un papel fundamental en la interconexión y la diferencia de culturas y participar con el turismo post-pandemia. Bueno, pues brevemente una valoración ya para cerrar Fitur y pasar al siguiente asunto. Yo tengo que volver al punto anterior. Vale, sí, si estamos con Fitur todavía. Vamos a ver, los cruceros. Hay muchas voces críticas sobre ese tema. Los cruceros que llegan a Melilla llegan por 3 horas o 4 horas. La mayoría son personas de muy avanzada edad, es decir, estamos hablando de esos cruceros que vienen con todo pagado, con lo cual, es decir, la pensión completa y demás que se van a gastar en la ciudad, si se pasan 2 horas. De hecho, muchos comerciantes, entre ellos el presidente de la comunidad hindú, Ramesh, siempre me comentaba, dice, mira, cuando surgió el tema de los cruceros yo abrí 2 veces. Y la tercera ni volví a abrir. Dice, abrí un domingo, pasó un señor, miró el reloj de Sagrado Corazón, miró así, dijo, me falta me falta la pila, se me va para el reloj. Dice, entré y me compré una pila. Esa fue la compra o la venta que se hizo. Es decir, que ese tipo de turismo no nos interesa. Y aparte de que desde la ciudad autónoma se inyecta dinero a esos cruceros para que vengan y paren o atraquen aquí, con lo cual el incentivo es mayor a lo que realmente deja. Ampliación del aeropuerto. Los 2 anteriores directores eran conocidos míos. El último de ellos, Iván, era incluso íntimo amigo mío. Ninguno de los dos me supo explicar por qué existe un encarecimiento superlativo de los vuelos en Melilla, o sea, de los billetes. Uno, el anterior, me decía que tenía que ver con las tasas aeroportuarias de aterrizaje y despegue, y el otro me hablaba de la frecuencia. Cuanto menor es la frecuencia, más caro es. Más caro, efectivamente. Pues no, frecuencias con Málaga sí tenemos. Claro, ahí está, es la que más tenemos. Es la que más tenemos. La que más tenemos. Precisamente con Granada es con la que menos y es más barato el billete. A Granada o a Sevilla. De hecho, algunos habían sido suprimidos y son ahora servicios de interés público o servicios obligatorios, para que no entendamos. La ampliación del horario, pues lógicamente eso lo que va a hacer supuestamente es abaratar los precios, supuestamente. Mayores frecuencias. Entre comillas, aunque luego no se note. Pero lo más importante de todo son los sistemas de aproximación. ILS, sí. Eso es lo más importante. Oiga, si usted me amplía el horario, incluso me amplía la pista y no me pone un sistema de aproximación, los vuelos no van a poder entrar, se cancelan continuamente cuando tenemos calima, sobre todo en los meses de agosto, en los meses de marzo y abril, que se producen situaciones climatológicas adversas, ¿no? Donde Melilla es una ciudad especial por esa falta de... Por último, el turismo deportivo. Yo supongo que lo que se refiere Miguel Marín es al turismo en los eventos que se producen en la ciudad de Melilla, creo, porque debe ser así, es decir, la africana, la media maratón, es decir, los eventos deportivos que se producen, intentar incentivar para que venga gente de fuera. No está mal,
No está mal. Yo lo he no entendido digo más bien como pruebas que hacen las federaciones deportivas peninsulares a nivel nacional y que se haga una prueba en Melilla. Lo he entendido así. Es que no he llegado a entender. Cuando habla de turismo deportivo... Por ejemplo, la Federación de Atletismo quiere hacer una prueba en Melilla del circuito nacional y se hace en Melilla. Yo he entendido que es eso, ¿no? A lo que se referían con... No, o seguir presentando las pruebas ya consolidadas, como es la africana, el desafío, la que ya Bueno, pues explotar lo que tenemos. Al fin y al cabo es lo que venimos diciendo de siempre. Explotar y mejorar lo que tenemos. Bueno, pasamos ya al siguiente asunto, si no nos da tiempo. Pues hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos, que la devolución que se hizo en agosto de 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería. Vemos la información y volvemos en 2 minutillos. En mayo de 2021, cerca de 700 menores cruzaron la frontera y llegaron a Ceuta. Entre el 13 y el 15 de agosto del mismo año se organizó el retorno de estos menores y se hizo en varias furgonetas desde los centros de menores para devolverlos a Marruecos. Entonces, se escogió un total de 55 a los más mayores. La Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, ambas entidades, insistieron en la paralización de estos retornos al considerar que se vulneraban los derechos de estos niños. De esta forma, se ha desestimado los recursos presentados por la delegación del Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad, quienes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar tras la entrada migratoria de mayo de 2021, con la llegada de cerca de 15.000 personas, entre ellas 2.000 menores. El Supremo avala ahora la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de confirmar la sentencia del juzgado ceutí, que estimó las razones de la Coordinadora de Barrios, una entidad que actuó en su propio nombre y en el de 8 menores marroquíes para paralizar estos retornos. Les comentaré que estoy en el absoluto convencimiento de que las autoridades competentes en el caso y en el momento actuaron en la convicción seria y firme de hacerlo conforme al ordenamiento jurídico y siempre en interés superior del menor. Es un convencimiento que lo tengo. Y en ese sentido podría decir que la propia sentencia del Tribunal Supremo a la que han hecho referencia ayer refiere que ese acuerdo al que también han indicado del 2007 de prevención de la inmigración regular de menores no acompañados entre Marruecos y España formaba parte del ordenamiento jurídico. Cuestión distinta es el que el tribunal ha entendido que independientemente de esa circunstancia, los procedimientos de retorno debían hacerse individualmente y en la forma subrayada conforme a la Ley de Extranjería. José, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo voy a responder un poco por la tangente, mi análisis quiero decir. Que quede claro, estoy en desacuerdo con el comportamiento del Ministro del Interior, creo que se hizo mal, tengo aquí a 2 licenciados en Derecho, digo la expulsión de los menores. Y que el Ministro del Interior, siendo de Interior y encima juez, dijera lo que dijera, pues me parece mal. Pero es casi un deporte nacional meterse con Marlaska, así que me voy por la tangente. ¿Y por qué me voy por la tangente? Para ser un poco diferente y me explico. Es curioso que siempre que pasa un drama de este calibre, hay un protagonista de estos dramas que siempre sale indemne. Siempre, 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 siempre. Le admiro. Marruecos. Siempre, periodistas, analistas, políticos, medios de comunicación, gente pública, la opinión pública, siempre nos centramos en nuestros propios errores de un muerto, perdón por el término, que nos han soltado. Aquí lo que estamos hablando es que un país vecino, amigo, abrió la frontera porque le dio la gana, dejó entrar a un montón de personas, miles, y, voy a decir el término, secuestró prácticamente a unos 2.000 niños que, cual flautista de Hamelin, fueron a los colegios diciendo que estaba Ronaldo, el jugador, aquí en Melilla, para que vinieran a la frontera. Con lo cual, muchos padres de clase media de allí de Marruecos, cuando fueron a recoger los niños no estaban, y estaban aquí, bueno, allí, en Ceuta. Eso fue escandaloso, la Unión Europea por fin nos puso en el mapa del show que se armó, un poquito, bueno, algunos, más o menos, sí, más o menos, ¿de qué manera? Y ya está, y se acabó. Y ahora, 2 años después, volvemos otra vez con el mismo tema, sin que Marruecos diga absolutamente nada. Tienen la capacidad de la invisibilidad, y eso que han sido acusados de tener una especie de ente mafioso en el Parlamento Europeo, donde fueron comprando eurodiputados. Eurodiputados que han sido expulsados, pero el ente mafioso se continúa.
Extrapolo otro ejemplo más dramático, los famosos 23 centroafricanos muertos, o como mínimo 23. A los pocos días o pocas semanas, esto se llenó de ONGs y de partidos políticos que no voy a citar, para ver si uno de los muertos estaba o murió medio metro más aquí o medio metro más allá, para poder acusar al gobierno y sobre todo a la Guardia Civil. Y nadie hablaba de los otros 22, que habían sido literalmente aplastados y golpeados por las autoridades marroquíes. Nadie ha hablado de dónde fueron enterrados, que fueron medio perdidos en una cota que acabará bajo los cimientos de algún edificio que van a construir. Nadie ha hablado de los que fueron detenidos. Nadie ha hablado de eso. Le reconozco, Marruecos tiene el mérito de ser protagonista de un hecho acontecido grave y luego desaparecer. Es una virtud política que habría que copiar, porque es increíble, porque ahora lo que vamos a hablar es del deporte nacional, que es meterse con Marlaska, con más razón que un santo, que eso sí, porque ejerció mal, y encima, insisto, hablamos de un ministro del Interior y de un juez, pero el entuerto nos lo montó, y de qué manera, un país vecino, y todo el mundo se ha olvidado de aquello, que rompieron unas vallas para que entraran las personas que quisieran. Si me permites, no es que Marruecos tenga el mérito, es que los demás, los que estamos al lado, siempre escondemos lo que hace Marruecos, que es distinto. Mérito Marruecos no tiene ninguno. A mí me parece un país despreciable en materia de derechos humanos y en concreto en el sector, en el ámbito de la inmigración. Pero es que realmente no tiene que hacer nada, porque ya le hacemos el trabajo sucio a los demás. Es que esa es la cuestión. Es que cuando tú me has hablado de esos 23, 24 subsaharianos que fallecieron, es que estaba el gobierno de España todos los días defendiendo a Marruecos. El señor Marlaska, ese que dices tú, con el que se mete todo el mundo. Yo me acuerdo, en vez de defender a la Guardia Civil de España, estaba defendiendo a Marruecos. No, Marruecos lo hizo muy bien y murieron por aplastamiento ellos solos. Yo me acuerdo de esas declaraciones de Marlaska, y una de un día sí y otro también defendiendo a Marruecos. Por eso el mérito no es de Marruecos. El demérito es de los demás, en concreto de España, por motivos que no nos han contado y que alguna vez, algún día, pues conseguiremos saber. Y sí, una cosa te debe decir. Dice el señor Marlaska en su declaración que es que él... es que supuestamente actuaron bajo la convicción de que estaban haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa? ¿Que no hay asesor jurídico en la delegación del gobierno de Ceuta? ¿Que no tiene asesor jurídico el gobierno de Ceuta? Porque ahí hay investigadas o imputadas 2 personas, la delegada del gobierno y la directora general del menor de la ciudad autónoma, que esa dirección tuvo que colaborar con la delegación del gobierno para la expulsión de los menores. ¿Me están diciendo que no había ningún asesor jurídico o que no podían preguntar al abogado del Estado que estaba ahí en Ceuta, al que esté destinado, sobre cuál era, si esto era legal o era ilegal? Yo claro que critico a Marruecos, pero tú no puedes violar la ley de extranjería, la ley del menor y el Convenio Internacional de la Infancia, que creo que tiene firma España. Ahí tienes la base legal y jurídica para la expulsión de un menor. Punto. Y te dice lo que tienes que hacer, todos los trámites, que son muy farragosos, los trámites para expulsar a un menor. Ojo, es complicadísimo. Y que venga el señor Marlaska disculpando a la gente. No, es que yo creo que actuaron con la convicción. ¿Qué me está usted contando? Tuvo un calentón, yo me acuerdo de unas declaraciones del señor, y ya te doy paso, un calentón el señor Marlaska en televisión, porque yo me acuerdo perfectamente de esos días de crisis, se cabreó tanto de lo que le había hecho, porque se sentía traicionado por Marruecos, se cabreó tanto que dijo que los expulsen inmediatamente. Que es como decir, me da igual el procedimiento que se utilice. Se hizo mal, se hizo ilegal, y tenemos ahora 2 cargos públicos imputados, ¿de acuerdo? A la delegada del gobierno, que ya la echaron, la de Ceuta, esta señora, que fue muy polémica por unas declaraciones sobre las mujeres marroquíes que trabajaban en los domicilios. Y la directora, creo que era Mabel Deul, la directora general del menor de Ceuta, que también está imputada en este suceso. Se hizo mal, se hizo violando la ley. No se cumplieron los requisitos legales y al final el Supremo pues ha constatado la sentencia que dijo el Tribunal Superior de Andalucía. Ya está, ¿qué más discusión hay en este asunto? Es que no lo entiendo. Si quieres vamos a la discusión política, pero la jurídica yo creo que está cerrado, porque es un elemento objetivo para enjuiciar algo. El derecho es objetivo. ¿Usted ha cumplido la norma o no? No se ha cumplido. Te lo ha dicho el superior y luego el Supremo. ¿Que vamos a llegar hasta la Unión Europea? La jurídica la aplican claro. aquí. Yo me he leído la sentencia y efectivamente, pues más o menos es lo que se expone en esta mesa. Lo que dice el Tribunal Supremo es que, aceptando la gravedad de la situación que se produjo, gravedad y excepción, incluso en la gravedad de que una avalancha de personas, estamos hablando de 12.000 personas, entre ellos 1.500 menores aproximadamente, es lo que habla la sentencia, de 12.000 personas y 1.500 menores. Claro, no, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que efectivamente se han transgredido o se han vulnerado todo el procedimiento, porque cuando entra un extranjero en territorio español
se aplica el ordenamiento jurídico. Es la base de nuestra democracia, el Estado de Derecho. Si no, no hay prestigio como tal. Pertenecemos al Consejo de Europa. ¿El Consejo de Europa qué es? Los firmantes de aquel tratado de 1950, por los cuales surgió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al cual estamos adheridos, y hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desplaza la doctrina constitucional nuestra, jurídica, incluso hace cambiar o variar o modificar nuestras normas internas, no solamente la jurisprudencia. Por tanto, es lo que dice que se ha producido aquí, que el artículo 4 del Convenio Europeo, del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que España ha firmado, prohíbe el traslado masivo o el retorno masivo o la deportación masiva de personas, y menos menores, porque incluso hay riesgo de integridad física o psíquica, de la que habla el Tribunal Supremo. Pero no solamente eso, el trámite de audiencia, que establece la ley de extranjería y el reglamento de aplicación. Cuando a una persona se le expulsa, se le dice las razones de cuáles son, es decir, el Estado de Derecho, las motivaciones. Claro, esto no ha levantado tampoco mucha polvareda desde el punto de vista social, es decir, perdón, político. ¿Por qué? Porque el espectro político en su mayor parte está de acuerdo en que socialmente aquello se produjo de aquella manera. Que Marruecos abrió las puertas mirando hacia otro lado y dejó entrar. Es decir, en eso, desde el punto de vista social, pues seguramente la sociedad ceutí, en este caso, incluso la española en general, estaría en contra incluso hasta de esta sentencia, ¿no? Desde el punto de vista político, nadie le va a achacar a estos señores lo que hicieron, porque en el fondo todo el mundo está de acuerdo. Pero desde el punto de vista jurídico, del ordenamiento jurídico, de la aplicación del Estado de Derecho, es torticero, por no decir una transgresión terrible. La abogacía del Estado y el abogado de la Ciudad Autónoma de Ceuta argumentan fundamentalmente que se entregaron con la aquiescencia de Marruecos, o sea, se deportaron con la aquiescencia de Marruecos, con la conformidad de Marruecos y que no hubo ningún reparo. El Tribunal Supremo contesta diciendo, ni más ni menos, que eso significa que el tratado que ustedes firmaron en el año 2007 es conforme, pero no significa que ese tratado indirectamente viene a decir que es posible que ese tratado sea inconstitucional. Es posible, indirectamente lo viene a decir, porque antes de todo está el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las normas que son de aplicación, sobre todo cuando se trata de menores. Estamos fuera de tiempo, ya lo dejamos aquí. ¿Nos dejamos algo importante, Nayib? No. ¿O ya lo hemos resumido bien? No, lo hemos resumido. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Bien. Y a ustedes les esperamos aquí el jueves que viene, pero el jueves que viene será a las 10:30 porque damos el pregón de carnavales y nos retrasamos media horita. Empezamos a las 10:30 de la noche. Bueno, pues hasta entonces, buenas noches y que descansen.